Shalom, bienvenidos a la clase de hoy, en la cual vamos a seguir profundizando en las fiestas del Eterno, las cuales aparecen en Levítico 23 como fiestas anuales. En cada una hay profundidades que podemos sacar conociendo el programa de redención del Eterno, específicamente señalando hacia el Mesías y su obra redentora y todo lo que es la redención está metido en estas fiestas. Son fiestas anuales que aparecen en la Torá, las que vamos a ir pasando. Son 8, podemos llamarlas así, 8 fiestas. Pesach, Chag HaMatzot, Omer Reshit, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot y Shemini Atzeret. Son las fiestas anuales que vamos a estudiar cada una un poquito más profundamente. Empecemos ahora por Pesach. Y ahí la primera vez que aparece es en Éxodo 12. Y vamos a leer ese capítulo. Y Hashem habló a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, y estoy leyendo desde la versión de las Américas, un poco cambiada según el hebreo. Este mes será para vosotros el principio de los meses. El 10 de este mes es cuando todo empieza. El 10 de ese mes, cada uno tomará para sí un cordero o un cabrito, según sus casas paternas, un cordero o cabrito para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero o cabrito, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero o cabrito será un macho sin defecto, de un año lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras. Si miramos aquí el texto según lo que se reveló luego más tarde con la venida de Yeshua y su sacrificio, vemos que hay mucha similitud, está hablando de lo mismo. El 10 del mes de Aviv o de Nisan fue el día cuando Yeshua entró en Jerusalén y le recibieron cuando entró en el templo. La entrada triunfal, se puede llamarla así. Ese momento fue cuando el Cordero se presentó en Jerusalén, el Cordero de Dios que el profeta Yohanan había anunciado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él entró en Jerusalén para hacer aquel sacrificio que Hashem había preparado desde antes de la fundación del mundo, según Revelación 13:8 creo que es, para ser sacrificado en el día exactamente igual el día cuando el Cordero de Pesach fue sacrificado en el templo de Jerusalén. Él era el cumplimiento, no solamente el cumplimiento, sino el cuerpo que daba esta sombra que es Pesach. Como hemos visto en Colosenses 2, cuando Pablo habla de las fiestas, todas son sombras y el Mesías es el cuerpo. Entonces, Yeshua, el Mesías, está proyectando una sombra en la redención de Israel, y esa sombra es Pesach, empezando con Pesach. Por lo tanto, se podría decir que Hashem creó Pesach conforme a lo que iba a pasar con Yeshua. O al revés también, que Hashem instituyó esta fiesta pensando en lo que iba a pasar luego con Yeshua. Hay una conexión íntima entre los sucesos aquí y lo que iba a pasar con él luego, muchos años más tarde. Y los detalles son muy importantes porque hablan claramente de lo que pasó con él. Por lo tanto, aquí el día 10 es el primer día del cual se habla, aquí versículo 3. El día 10 o el 10. Ese mismo día tú puedes ver en Juan 12:12 que fue el día cuando Yeshua entró en Jerusalén cuando venía a la fiesta.
Entonces estaba el cordero delante de todos, el que iba a ser sacrificado. Le tenían que probar para ver si era sin mancha y sin daño, sin defecto. Por eso le hicieron muchas preguntas y los evangelios cuentan como le hicieron muchas preguntas difíciles durante esos 5 días, o 4 o 5 días que podemos llamar, entre el 10 y el 14, cuando él estaba preparándose para hacer el sacrificio de Pesaj. Y él contestó correctamente a todas las preguntas y no encontraron ningún fallo en él. De esa forma hubo una prueba sobre el cordero, a ver si estaba bien, si era un cordero sin defecto, como dice aquí el versículo 5. El cordero será un macho sin defecto. Y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. La palabra al anochecer en hebreo se dice Ben Ha'arbaim, que no se sabe exactamente bien qué significa. Por eso hay una discusión en el Talmud sobre el significado exacto de esa palabra. Lo que se ha entendido, según la tradición, es que tiene que ser sacrificado el cordero entre las 2 tardes, en el sentido del sol. La primera tarde empieza a las 12, o sea, al mediodía, y la segunda tarde es a la caída del sol. Entre esas 2 tardes, el cordero tiene que ser sacrificado. Y la Mishnah explica bien en todas sus reglas cómo y cuándo se sacrificó el cordero de Pesaj, entre las 2 tardes. Y ese es el día 14, por la tarde, cuando se sacrifica según la tradición. Y el versículo 7 sigue diciendo: y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. La sangre de este cordero tenía una función de liberar a las personas de la muerte y ser una señal. Y vamos a seguir leyendo. Y comerán la carne esa misma noche, o esa noche. Entonces ya empezó el 15, ¿verdad? Porque ya cayó el sol y ya es el día siguiente. Es el día 15 del mes. Y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Son las tres cosas que constituyen lo más importante del Seder de Pesaj, que es el cordero, pan sin levadura y hierbas amargas. No comeréis nada de él crudo, ni hervido en agua, ni asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Todo esto habla de la muerte del Mesías, el Mesías sufriente. Y en el mismo momento cuando el cordero fue sacrificado en el templo por el sumo sacerdote y los demás, Yeshua fue colgado sobre el madero, y los evangelios explican bien estas cosas. Él es el cumplimiento en persona de estas sombras que son las fiestas de Hashem. Sigamos. Y en esta manera comeréis ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es Pesaj del Eterno. Es la Pascua de Hashem, o del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito, es decir, no solamente los egipcios, sino todo primogénito en la tierra de Egipto, incluyendo a los hijos de Israel. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, Hashem. Esto significa que
el que no tuviese la sangre del cordero en sus postes y en su dintel, en esa casa los primogénitos tendrían que morir porque estaban en la tierra de Egipto. O sea, todos los primogénitos estaban bajo la pena de muerte y la única cosa que podía salvar a estos primogénitos era la sangre del cordero. También se enseña, según la tradición judía, que el cordero era uno de los dioses de Egipto. Por lo tanto, aquí vemos que el juicio cayó sobre no solamente los dioses que tenían las 10 plagas o las 9 plagas que habían pasado ya sobre Egipto, que era cada plaga marcaba el juicio sobre un dios egipcio. Y ahora tenemos la última cosa que iba a pasar, que es la muerte de los primogénitos, que también eran dioses. El primogénito del faraón iba a ser el siguiente faraón, por lo tanto también era considerado como un dios. Y el cordero también fue un dios, y fue también condenado por Hashem. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis, y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Upasachti en hebreo. Ufasachti. Y yo pasaré. Que también, según el Targum Onkelos, una traducción al arameo, significa yo me apiadaré de vosotros. Tendré piedad de vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiera la tierra de Egipto. El Eterno dijo que él iba a herir la tierra de Egipto y él envió un ángel, el ángel de la destrucción, para ejecutar ese trabajo de herir a los primogénitos de Egipto. Y como sabemos, los primogénitos representan a toda la familia. Es decir, cuando los primogénitos son ejecutados, Hashem está ejecutando a todos los hombres de Egipto. De esta forma, simbólicamente hablando. De esa manera, el juicio llegó sobre todas las personas de Egipto por medio de esta plaga. Ahora, Hashem dice que cuando él vea la sangre, a través del ángel, por supuesto, Hashem está enviando un ángel que le representa, y ese ángel ve la sangre que está sobre esa puerta. Entonces, él va a tener piedad sobre esa casa y no va a entrar y no va a matar a ningún primogénito en esa casa. Así que la sangre del cordero libera de la muerte. Y ese día os será memorable, que ya es el 15, porque ya la noche, cuando el ángel vino, ya era el día 15. Porque, como sabéis, el día empieza a la caída del sol, y ese día ya es el día para recordar la salida. Ese día os será memorable y lo celebraréis como fiesta, Hag, a Hashem, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. 7 días comeréis panes sin levadura. Aquí tenemos una conexión con la siguiente fiesta, que es Hag Hamatzot, panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura, además, y así como dice Reina Valera, en hebreo, desde el primer día quitaréis toda vuestra levadura, toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación. Esto se refiere al primer día del ciclo de 7 días. El primer día, que es el 15 del mes, una santa convocación, y otra santa convocación en el 7º día del mes. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Guardaréis, y aquí dijeron también, que no está muy bien, guardaréis los panes sin levadura, según el hebreo.
guardaréis los panes sin levadura. Según Rashi, significa hay que guardar los panes para que no se leuden. Porque en ese mismo día, el día 15, saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día, en el sentido de no trabajar, según Rashi, guardaréis este día por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde, que es a partir del mediodía, cuando el cordero es sacrificado. No se puede comer antes del cordero, pero en ese periodo de la tarde se come, es decir, cuando ya bajando el sol y eso, ya se come con el cordero, el pan sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea ger, extranjero, o nativo del país. Ahora tenemos que explicar un poquito. Y vamos a hacerlo desde el punto de vista quién es y quién no es. Como vimos aquí, el texto habla de un pueblo físico que salió de la tierra de Egipto, del pueblo de Israel. Los hijos de Israel reciben el mandamiento de sacrificar un cordero físico el día 14 del primer mes del año de la redención, desde el punto de vista de la redención, el primer mes Abib o Nisan. Y esa es la ordenanza para los hijos de Israel. Ellos tienen que sacrificar un cordero cada año. Y ellos tienen que comer el cordero. Y aquí dice que en el versículo 19, cualquier persona que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. Es decir, aquí la palabra extranjero, en hebreo ger, es una persona que ya se considera como parte de la congregación de Israel. ¿Quién es ese ger entonces? El texto mismo nos lo explica más adelante. Versículo 15, vamos a volver a leer al final, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Con otras palabras, hay un juicio grave sobre las personas dentro del pacto de la circuncisión y de Sinaí, los que salieron de Egipto, si no guardan esto. Hay una pena de muerte espiritual sobre las personas que no son fieles a esta tradición. Esta pena no cae sobre los no judíos. Es decir, no es una pena de perder la salvación si uno come pan leudado durante esta fiesta de los panes sin levadura. Ahora, ¿quiénes son extranjeros entonces? El texto mismo nos lo explica más adelante. Vamos a leerlo ahora porque hay que explicar esta palabra extranjero. Versículo 48. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua a Hashem, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. Es decir, el extranjero aquí, en el versículo 19, es aquel que ha pasado por un proceso de conversión, ha pasado Brit Milá, circuncisión, todos los varones de su casa, es decir, él y sus hijos menores de edad, menores de 13 años. Entonces, todos estos extranjeros que ya pasaron el proceso de la conversión y entraron en el pacto de la circuncisión y de Sinaí, ellos pueden comer Pesaj. Y ellos están obligados a comer Pesaj
y están prohibidos en comer pan con levadura durante los 7 días de panes sin levadura. Esta ley no es para los que no hicieron la conversión, porque uno que no ha hecho la conversión no puede ser cortado de su pueblo, de la congregación. Edá está en hebreo la palabra edá, que es congregación de Israel. Para ser parte de la congregación de Israel hay que ser parte de los pactos que forman esa congregación. Versículo 20 dice, no comeréis nada leudado, en todo lugar donde habitéis comeréis panes sin levadura. Entonces Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad del rebaño corderos para vosotros según vuestras familias y sacrificad la Pascua. La palabra aquí, Pascua, hay que explicarla. Pascua o Pesach tiene que ver en primer lugar en las Escrituras con el sacrificio mismo. Pesach es el sacrificio el día 14, que se sacrifica el cordero. Ese es Pesach, en primer lugar. Es decir, el acto de sacrificar ese cordero se llama Pesach. Pesach también es el mismo cordero que tú estás comiendo por la noche, el 15, que es también Pesach. Pesach es también la fiesta la noche del 15. Y luego más adelante, Pesach llegó a significar toda la fiesta de los 7 días. Eso lo vemos en el libro de Yohanan, Juan, el Evangelio de Juan. Que la Pascua, que significa los 7 días de la celebración en la Torá se llama panes sin levadura, que también tomó el nombre de Pesach o de Pascua. Entonces, cuando dice Pascua o Pesach, hay que saber cuándo habla de una cosa y cuándo habla de la otra. Podemos leer también aquí esto en Números 33, versículo 3, para que veáis lo que estoy diciendo. Dice el versículo 3 del número 33. En el mes primero, vamos a buscarlo aquí. En el mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero. Partieron el día 15 del mes primero. El día después de Pesach. Aquí Pesach se refiere al sacrificio del cordero. La tarde del día anterior. Entre las 2 tardes. Los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Día después de Pesach. Pesach es el 14 del mes, cuando es el sacrificio de Pesach. Y Pesach se come durante la noche del 15. Volvamos ahora a Éxodo 12, versículo 22. Y tomaréis un macho de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija. Mancharéis con la sangre que está en la vasija el dintel y los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. En el momento de la muerte de Yeshua también aparece el hisopo. Juan 19:24 nos muestra que en relación con la muerte del Maestro hubo hisopo. Es uno de los detalles que señalan hacia él. Versículo 23. Pues Hashem pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Eterno pasará de largo, ufasaj, aquella puerta, y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas para heriros. Aquí también la palabra pasaj, que es la raíz de Pesach, significa pasar por
o también apiadarse. Y guardaréis esta ceremonia, así te tradujeron, o Hadavar Hazeh, esta cosa en hebreo, como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ad Olam. Y cuando entréis a la tierra que Hashem os dará, como ha prometido, guardaréis este servicio, Avodah en hebreo. Avodah Hazot. Entonces vemos aquí la conexión entre esta fiesta y la tierra prometida, la tierra de Israel. Es decir, esta fiesta no es una fiesta de las naciones, es una fiesta específicamente para el pueblo que salió de Egipto y fue introducido en la tierra de la promesa, que es la tierra de Israel. Ellos, y dice, ellos, vosotros guardaréis este rito, este servicio. Versículo 26. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este servicio para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de Pesaj para el Eterno, al Eterno, el cual pasó de largo, pasó por encima, o pasó por alto, de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró, cuando Moshe habló de esto. Los hijos de Israel fueron y lo hicieron así, tal como Hashem había mandado a Moshe y a Aarón, así lo hicieron. Y sucedió que a la medianoche, el Eterno hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces llamó a Moshe y a Aarón aún de noche, y dijo, levantaos y salid de entre mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id adorad a Hashem como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis dicho, e idos y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada, en sus artesas de amasar envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moshe, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y Hashem hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, y les concedieron lo que pedían, así despojaron a los egipcios. ¿Para qué necesitaban ese dinero? Para el tabernáculo. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hasta Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse, ni preparar alimentos para sí mismos. Aquí tenemos que parar un poquito. Esta multitud mixta que habían salido con los hijos físicos de Israel, de las 12 tribus, ellos también fueron liberados de la muerte, digamos, de Egipto. Ellos salieron con el pueblo de Israel, una multitud mixta de extranjeros. Ahora, para que ellos pudieran ser redimidos, liberados de Egipto, ellos también tenían que haber comido del cordero. También tenían que haber tenido la sangre sobre sus puertas. Porque el pueblo de la redención era el pueblo que había participado del cordero, que es lo que en este caso liberaba de la muerte. Entonces, no podemos creer que estos extranjeros
no estuviesen dentro del pacto de la circuncisión. Porque luego más adelante vemos que si uno quiere compartir Pesaj, tiene que circuncidarse él y sus hijos. Por lo tanto, los que salieron de Egipto, juntamente con los hijos de Israel, eran todos conversos. Esta gran cantidad de una multitud mixta de gente, todos eran conversos. Es decir, legalmente eran judíos. Si vamos a hablar con esos términos. Legalmente eran considerados con las mismas obligaciones como los nativos del país, de la nación, digamos. El versículo 40 dice, el tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Hashem salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para Hashem por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Eterno, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones. Esa es la noche del 15. A la caída del sol, después del sacrificio de Pesaj, ya empieza el 15. Esa noche es la celebración grande de Pascua, de comer el cordero y de recordar la salida, como se hace todos los años en las casas judías. Versículo 43. Y Hashem dijo a Moshe y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, de Pesaj. Ningún extranjero comerá de ella. Ningún extranjero comerá de ella. Pero el siervo de todo hombre, comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella, porque ya entra en el pacto. El extranjero, aquí hay diferentes palabras para la palabra extranjero en el hebreo. En el versículo 43 es Ben Nehar, que según hay discusiones de qué significa exactamente, pero es uno que está fuera, es un gentil, o incluso un judío que ha salido del pacto, que es un apóstata, según Rashi. Ben Nehar, y el versículo 45, el extranjero, aquí en el hebreo dice Toshav, que es uno que reside en el pueblo, pero no ha hecho el acto de la conversión. Toshav. Toshav viene de una raíz que significa sentarse, es decir, un residente. Pero en este caso no tiene el estatus de israelita, porque no ha hecho la conversión. Vive con el pueblo, pero no es judío. Y por lo tanto él guarda por lo menos las 7 leyes de Noah, las 7 leyes universales, para poder estar en el pueblo, con el pueblo. Y el jornalero no comerá de ella. Es decir, uno que tiene el estatus de Toshav, que guarda los 7 mandamientos universales, no tiene el derecho de comer de Pesaj. No puede celebrar Pesaj con el pueblo judío. Versículo 46. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Esto también es una de las sombras de la muerte de Yeshua, cuando ningún hueso fue quebrantado. Lo repite varias veces la Escritura en Juan 19, 33 y 36. Toda la congregación de Israel la celebrará o hará esto. Pero si un extranjero, aquí tenemos la palabra ger, que es uno que también es uno que viene de gar, que significa vivir o habitar, uno que habita con el pueblo, es muy parecido a Toshav, y aquí son dos palabras muy similares, ger y Toshav. La palabra ger es más bien uno que habita, pero está como turista, digamos. Pero aquí tenemos
un mandamiento para que el extranjero, si un extranjero reside con vosotros y celebra o quiere celebrar la Pascua, hay que verlo así, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla o para hacerla, es decir, ser parte de este sacrificio de Pesaj y comerlo. Pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella, pensando en varones en este caso. Harel. Es decir, si uno no pasó por la circuncisión con todo eso, con todo lo que eso implica, de aceptar todas las leyes que rigen sobre el pueblo de la circuncisión, no tiene el derecho de comer del Pesaj, del cordero físico asado el 14 y la noche del 15 de Aviv o de Nisan. Y luego dice, la misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. ¿Qué ley? Aquí no se puede decir, no se puede sacar este texto del contexto y decir, bueno, todos los extranjeros tienen que cumplir toda la ley como los judíos. Eso, algunos lo hacen y malinterpretan estos textos. Pero aquí no dice esto. Porque se refiere a la ley del cordero. Es decir, el que quiere comer del cordero tiene que ser parte del pueblo de la circuncisión. Tiene que estar circuncidado. Y esa es la ley que rige sobre este sacrificio. Y esa ley es también para el extranjero y también para el nativo. Ninguno que no esté circuncidado tiene el derecho de comer de este cordero. Y esa es la misma ley para todos. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, hicieron tal como Hashem había mandado a Moshe y a Aarón, y sucedió que aquel mismo día Hashem sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ahora, vamos a volver a pensar un poquito. Pablo dice en 1 Corintios 5 que Yeshua es nuestra Pascua, el Mesías es nuestra Pascua. Versículo 7 dice, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura, porque aún el Mesías, nuestra Pascua o Pesaj, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. ¿Cómo es posible que la Torá diga que ningún extranjero, es decir, uno que no esté circuncidado, que no haya pasado que no haya entrado en el pacto que es para los hijos de Israel, pueda comer del cordero? Y Pablo aquí dice a los de Corinto que ellos pueden celebrar la fiesta. Y dice, nuestra Pascua, nuestro Pesaj, el Mesías ha sido sacrificado. Yo lo entiendo de esta forma. Y para mí, si lo miro así, me cuadran los textos. El cordero físico es una señal profética que habla del Cordero de Dios, que es un Cordero eterno, espiritual, celestial. El Mesías es el Cordero de Dios, como dice el profeta, y Pablo dice, Él es nuestra Pascua, nuestro Pesaj. Es decir, hay una doble proyección de esta fiesta, una en lo físico y una en lo espiritual, en lo celestial. Yeshua murió como Pesaj y murió al mismo tiempo que el Cordero. Él proyecta esa sombra física que hay aquí en la tierra. Pero en el mundo espiritual, Yeshua es el Cordero de Pesaj. Ahora, la ley dice que tú no puedes
comer de el cordero físico sin haber pasado por el rito de la circuncisión. Y solamente los que comen el cordero pueden ser liberados de la muerte. Aquí hay un mensaje muy claro acerca de la redención eterna en el Mesías, en el mundo espiritual. Uno no puede recibir los beneficios de la muerte de Yeshua sin haber pasado por un proceso de circuncisión espiritual. Y eso tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con algo espiritual interno de cada persona. Y para poder recibir la redención en Yeshua, uno tiene que pasar por una experiencia real de la circuncisión del corazón. ¿Ves la conexión? Sin circuncisión no hay cordero, tanto en lo físico como en lo espiritual. Ahora, nosotros no podemos mezclar los dos mundos para decir, bueno, yo ya experimenté la circuncisión de mi corazón, por lo tanto yo también voy a poder comer del cordero físico en Jerusalén, en el templo, en la fiesta de Pesaj. No podemos mezclar los dos niveles, porque el mensaje es, el que no esté circuncidado en su carne, no puede comer de la carne del cordero. De la misma manera, el que no esté circuncidado en su espíritu, no puede participar del sacrificio espiritual de Yeshua. Y el que no participe del cordero no puede ser liberado de la muerte. Y es un mensaje bien claro. Si no compartes en lo espiritual lo que el Mesías ha hecho, el Cordero de Dios, no puedes recibir la liberación de la muerte final. Ahora, los no judíos que experimentaron la circuncisión en el Mesías, como dice Colosenses, tienen derecho a comer de Yeshua de forma espiritual. Como dice, el que no come mi carne, bebe mi sangre, no tiene vida. Y estas palabras son espíritu y son vida. No habla de cosas físicas. Habla de cosas espirituales. Habla de cosas que están en el mundo celestial. Y Pablo también lo dice. Nosotros podemos celebrar, tenemos un Pesaj, pero no lo tenemos físicamente. Porque Yeshua no está aquí, está en el cielo. Pero nuestra Pascua, nuestro Pesaj, ha sido sacrificado, entonces nosotros podemos celebrar la fiesta. Y la podemos celebrar como no judíos, pero no de la misma manera como los judíos. Porque los judíos tienen la obligación, cuando hay templo, de comer un cordero asado. El no judío no puede comer un cordero asado que haya sido sacrificado en el templo aquella noche. No está bien que lo haga. El no judío no puede comer eso. Está prohibido según la Torá. Para que pueda participar, tiene que entrar en el pacto de la circuncisión. Y si entra en el pacto de la circuncisión, está obligado a cumplir todos los mandamientos y someterse a las autoridades judías. Y Pablo dice que esto no es para todos. Y lo vemos también en Hechos 15 y otros lugares, como hemos hablado en las clases anteriores. Por lo tanto, los no judíos no pueden celebrar Pesaj como los judíos. Ahora, no tenemos templo. Llevamos casi 2000 años sin templo. Y tenemos un problema aquí. Los judíos no pueden celebrar Pesaj tampoco. Lo que se celebra hoy en día es un recuerdo de Pesaj, porque no se come cordero. Está prohibido sacrificar cordero fuera del templo para hacer la fiesta de Pesaj. Ningún judío hoy en día puede celebrar Pesaj. Lo que se hace es, como he dicho, un recuerdo de Pesaj. Todos los ingredientes están en la mesa, excepto el cordero. Y lo que se tiene es un hueso como recuerdo de aquel cordero que un día pudimos comer.
cuando hubo templo, cuando estuvimos en Jerusalén. Y es importante también notar que la fiesta de Pesaj, es decir, comer el mismo cordero, no se puede hacer fuera de Jerusalén. Es decir, todos los varones que podían, que no estaban enfermos y de otras cosas, y de viaje y demás, estaban obligados a venir a Jerusalén a comer del sacrificio de Pesaj. Y el que no hacía eso perdía su derecho de la vida espiritual. Es una obligación. Ahora, el no judío no puede celebrar Pesaj, no puede ir a Jerusalén. Estoy hablando ahora como si hubiese un templo. Ir a Jerusalén cada año al templo a celebrar y comer del cordero. Pero la celebración del cual Pablo está hablando aquí en 1 Corintios 5 es una celebración de recuerdo de Yeshua, igual que los judíos se acuerdan de la redención que hubo de Egipto. El no judío puede recordar en esta celebración su liberación de la muerte, en un sentido, y la liberación de la esclavitud, del pecado, que en otro sentido, y de la influencia de este mundo, que son cosas espirituales, pero tan reales para el que ha recibido la salvación que hay en Yeshua Mashiach. La levadura es un símbolo de pecado, de orgullo, del Yetzer Hara, de lo negativo en nuestro carácter. Por tanto, el quitar esta levadura en lo físico está dando un mensaje de la importancia de quitar de sus vidas el pecado, y esta fiesta de los panes sin levadura está hablando espiritualmente de la limpieza de el Yetzer Hara. Y eso también es un resultado de la muerte del Cordero en lo espiritual. El que reciba del Mesías y coma de su carne y beba de su sangre, espiritualmente hablando, no estamos hablando aquí de pan y vino y cosas de esas, estamos hablando de beneficiarse de él mismo, de su obra de muerte y resurrección, por supuesto. Esa obra de la muerte de Yeshua nos libera de la influencia del poder del pecado en nuestras vidas. Vamos a leer en Éxodo 34, versículo 25. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado. Ni se dejará nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua hasta la mañana de Pesaj. Aquí hay una palabra muy interesante. Mi sacrificio. En Éxodo 23, 18 tenemos la misma expresión: no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado. Según mi conocimiento, solamente hay 2 veces cuando se habla de mi sacrificio en todo Humash, en los 5 libros de Moisés. Y es una referencia al sacrificio de Pesaj. Con otras palabras, Hashem llama el sacrificio de Pesaj su sacrificio. Lo está haciendo suyo de una forma muy, muy especial. Es su sacrificio.
Yo veo aquí una alusión a Yeshua, su sacrificio. Vayamos ahora a Levítico 23:5. En el mes primero, el día o el 14 del mes, al anochecer, entre las 2 tardes, es Pesach de Hashem. El día 15 del mismo mes es la fiesta Hag de los panes sin levadura, Hamatzot. Para Hashem, por 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis una santa convocación, que es el 15. No haréis ningún trabajo servil. Y durante 7 días presentaréis a Hashem una ofrenda encendida. El séptimo día, santa convocación, no haréis ningún trabajo servil. Números capítulo 9, versículo 2. Hasta 14. Que los hijos de Israel celebren o hagan la Pascua Pesach a su tiempo señalado. El día 14 de este mes, Ben Ha'arbaim, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo señalado. La celebraréis o la haréis, me gusta más una traducción correcta, la haréis conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas. Mandó pues Moshe a los hijos de Israel que celebraran la Pascua, Pesach. Estamos ahora en el desierto, el relato aquí. Y hicieron Pesach en el mes primero, en el día 14 del mes, entre las 2 tardes. O sea, sacrificaron el cordero en el desierto de Sinai, tal como Hashem había ordenado a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Pero había algunos hombres que estaban inmundos por causa de una persona muerta, habían tocado un muerto. Y no pudieron hacer Pesach aquel día, no pudieron hacer Pesach aquel día. Y vinieron ante Moshe y a Aarón aquel día. Y aquellos hombres les dijeron, aunque estemos inmundos, o impuros, yo diría, porque inmundo es muy fuerte, por causa de una persona muerta, ¿por qué se nos impide presentar o hacer o acercar la ofrenda de Hashem en su tiempo señalado entre los hijos de Israel? Entonces Moshe les dijo, esperad y oiré lo que Hashem ordene acerca de vosotros. Y habló Hashem a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si alguno de vosotros o de vuestros descendientes está inmundo o impuro por causa de un muerto, o anda de viaje lejos, puede, sin embargo, hacer Pesach a Hashem. La hará a los 14 días del segundo mes. Pesach Sheni se llama esto en la tradición hebrea. Al atardecer o entre las 2 tardes, Ben Harbaim, la comerá con pan sin levadura y hierbas amargas. Nada dejarán de ella hasta la mañana, ni quebrarán hueso de ella. Conforme a todos los estatutos de Pesach, la harán. Pero si alguno que está limpio y no anda de viaje, deja de hacer Pesach, esa persona o alma será cortada de entre su pueblo. Vemos aquí la importancia de comer esto. Es obligación, cuando hay templo, por supuesto, para los hijos de Israel, porque no presentó la ofrenda de Hashem a su tiempo señalado, ese hombre llevará su pecado. Y si un forastero, aquí tenemos otra vez lo mismo,
reside entre vosotros y haga el Pesach a Hashem. Por supuesto, es uno que haya hecho la conversión, un converso. Conforme al estatuto de la Pascua de Pesach y conforme a su ordenanza lo hará. Tendréis un solo estatuto, tanto para el forastero como para el nativo de la tierra, por supuesto, en cuanto a esta fiesta. Aquí se refiere a los extranjeros que han hecho la conversión y son parte del pacto de la circuncisión. Ellos tienen la misma obligación. Si no celebran Pesach, ellos serán también cortados de su pueblo. Como dice aquí para el nativo. La misma ley, la misma regla es para los dos. Ahora vamos a pasar a otro texto. Deuteronomio 16, del 1 al 3. Dieciséis, 1 al 3. Observarás el mes de Aviv y harás Pesach a Hashem, tu Dios. Aquí se refiere al sacrificio mismo. Porque en el mes de Aviv, Hashem, tu Dios, te sacó de Egipto de noche. Y sacrificarás Pesach a Hashem, este se refiere al animal, tu Dios, de tus rebaños y de tus manadas, en el lugar que Hashem escoja para poner ahí su nombre. Ahí vemos que Pesach tiene que ser celebrado en el lugar que Hashem ha escogido como lugar de su morada, de su tabernáculo en su día y de su templo cuando Jerusalén fue establecido. No se puede comer cordero asado fuera de Jerusalén y cuando no haya templo. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. Sigamos. Durante 7 días no se verá contigo levadura en todo tu territorio, y de la carne que sacrifiques en la tarde del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. No podrás sacrificar Pesach en ninguna de las ciudades que Hashem tu Dios te da, sino que en el lugar que Hashem tu Dios escoja para poner ahí su nombre, sacrificarás Pesach al atardecer, o Ba'erev, dice el hebreo, por la tarde, al ponerse el sol, en el tiempo, según el hebreo, Moed, en que saliste de Egipto. Y la asarás y la comerás en el lugar que Hashem tu Dios escoja. Luego por la mañana regresarás a tu habitación. Por supuesto, en el lugar de Jerusalén. No puedes volver y viajar el día que es un día de fiesta, de día de descanso, sino es volver a donde en tu tienda. Ohel dice aquí en hebreo. 6 días comerás pan con levadura, y en el 7º día habrá una asamblea solemne. Atzeret en hebreo. Para Hashem tu Dios, ningún trabajo harás en él. Bien. Vamos a leer también Josué capítulo 5, versículo 10. Pasando por los textos que hablan de Pesach. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron, o más bien hicieron, Pesach en el día, según el hebreo, 14 del mes. Aquí no tradujeron bien la noche, porque no está bien. En el día 14 del mes, por la tarde, en las llanuras de Jericó. Y el día después de la Pascua, aquí la Pascua se refiere al sacrificio, como hemos dicho antes, ese mismo día, es el 15, comieron del producto de la tierra panes sin levadura y
cereal tostado. El maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron nada más maná, sino que comieron el producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Así es como yo entiendo este texto. Segunda de Reyes 23, vamos a leer también ahí un poquito. Versículo 21. Entonces el rey ordenó a todo el pueblo diciendo: celebrar Pascua o haced Pesach a Hashem vuestro Dios, como está escrito en el libro del pacto. En verdad que tal Pascua no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Solo el año 18 del rey Josías fue celebrada esta Pascua a Hashem en Jerusalén. Ezequiel 45, 21. En el mes primero, a los 14 días del mes, será para vosotros Pesaj, fiesta de 7 días. En ella se comerá el pan sin levadura. Aquí estamos allá hablando de las leyes que hablan del milenio, del reino mesiánico. En Ezequiel 45 ya estamos en el tercer templo y lo que va a pasar en el futuro. Y como nuestro maestro también dijo, yo no comeré esta fiesta hasta que se cumpla en el reino. Esdras 6, versículo 19. Los desterrados celebraron Pesaj el día 14 el 14 del mes primero, o hicieron, diría yo, porque cuando pones celebraron, uno tiene la idea de que era la noche cuando estaban sentados en la mesa, pero la traducción no debería ser celebraron, si hicieron, es decir, sacrificaron Pesaj. 6, voy a ver aquí, el hebreo dice va'asu, es decir, hicieron. Bnei Agolá et ha-Pesaj, hicieron la Pascua o el Pesaj. No es que celebraran. Aquí se refiere al sacrificio el día 14. Ya que los sacerdotes y los levitas se habían purificado, juntamente todos ellos estaban purificados, entonces mataron la Pascua, el Pesaj, para todos los desterrados, tanto para sus hermanos los sacerdotes como para sí mismos. Y comieron los hijos de Israel que habían vuelto del destierro y todos aquellos que se habían apartado de la impureza de las naciones, de la tierra, para unirse a ellos, para buscar a Hashem, Dios de Israel. Y con gozo celebraron por 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Hashem los había llenado de regocijo y había vuelto hacia ellos el corazón del rey de Asiria para animarlos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Otro texto en 2 de Crónicas 30, también habla de Pesaj. 2 de Crónicas 30. Entonces Ezequías envió aviso por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y Manasés, para que vinieran a la casa de Hashem en Jerusalén a fin de celebrar Pesaj a Hashem, Dios de Israel. Pues el rey y sus príncipes y toda la asamblea en Jerusalén habían decidido celebrar Pesaj en el mes segundo. ¿Ves ahí? Que no pudieron hacerlo en el primer mes entonces. Entonces la ley, la Torá, da el permiso de hacer Pesaj Sheni, Pesaj segundo, el segundo mes. Porque no lo habían podido celebrar a su debido tiempo, pues los sacerdotes no se habían santificado en número suficiente, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto pareció bien a los ojos del rey y de toda la asamblea.
Así que proclamaron un decreto para hacer correr la voz por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que vinieran a celebrar Pesach a Hashem, Dios de Israel, en Jerusalén, porque muchos no lo habían celebrado como estaba escrito. Y los mensajeros fueron por todo Israel y Judá con cartas de mano del rey y de sus príncipes, conforme al mandamiento del rey, diciendo: hijos de Israel, volveos a Hashem, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que él se vuelva a aquellos de vosotros que escapasteis y que habéis quedado de la mano de los reyes de Asiria. Y etcétera. Vamos a saltar. Y versículo 13, se reunió mucha gente en Jerusalén en el mes segundo para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, una asamblea muy grande, etc. También tenemos otra celebración de Pesaj en 2 de Crónicas 35. Entonces Josías celebró la Pascua a Hashem en Jerusalén y mataron los animales, o mataron la Pascua, el 14 del mes primero. Y puso a los sacerdotes en sus oficios y los animó al servicio de la casa de Hashem. También dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban consagrados a Hashem: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel. No será más una carga sobre vuestros hombros, ahora servid a Hashem vuestro Dios y a su pueblo Israel. Versículo 16. Así se preparó todo el servicio de Hashem en aquel día para celebrar la Pascua, o yo diría para hacer la Pascua, y para ofrecer holocaustos sobre el altar de Hashem conforme al mandato del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban presentes hicieron la Pascua en ese tiempo y la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. No se había celebrado una Pascua como esta en Israel desde los días del profeta Samuel. Tampoco ninguno de los reyes de Israel había celebrado o hecho una Pascua como la que hizo Josías con los sacerdotes, los levitas y todos los de Judá y de Israel que estaban presentes y los habitantes de Jerusalén. Esta Pascua se hizo en el año 18 del rey de Josías. Ahora vamos a pasar a 1 de Corintios 10. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre del Mesías. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo del Mesías. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel: los que comen los sacrificios no participan del altar. Aquí Pablo está utilizando la fiesta de Pesaj y enseñando a los no judíos que aquí tenemos algo que sacar de ahí. Tenemos una copa de bendición. Es decir, él ya había enseñado a los de Corinto las costumbres judías del Seder de Pesaj. La copa de bendición, según todo lo que yo entiendo, es la tercera copa de la mesa. Y Pablo dice: nosotros bendecimos esta copa y es la participación en la sangre del Mesías. Conforme a lo que Yeshua dijo cuando él habló de la celebración de Pesaj, y aquel año tiene que haber sido la noche anterior de su muerte, la noche anterior de 14, o sea, la noche del 14. Y entonces él anticipó la celebración con sus discípulos de alguna forma, según entiendo. Y él dice: todas las veces que hagáis esto, hacedlo en memoria de mí. Y Pablo lo toma aquí ahora
y dice que nosotros, es decir, también los no judíos, según entiendo aquí, está hablando de todos nosotros, judíos y no judíos, estamos tomando la copa de bendición y es una participación en la sangre del Mesías. Es decir, si nosotros tomamos este acto en el Seder de Pesaj, recordando lo que el Mesías hizo por nosotros, tenemos una relación espiritual, una conexión espiritual con la sangre del Mesías en el mundo espiritual. El pan que partimos no es la participación o la conexión espiritual en el cuerpo del Mesías, y creo que aquí se refiere al cuerpo de Yeshua que está en el cielo, porque el pan mismo refleja el cuerpo de Yeshua, porque su cuerpo no tenía pecado. El pan que se usa en Pesaj no tiene levadura y es símbolo de una persona perfecta sin pecado, digamos. Y al tomar ese pan en Pesaj se está conectando con Yeshua, con su cuerpo. Pero también Pablo dice que es una conexión con el cuerpo del Mesías aquí, que son los creyentes. El pan es uno, nosotros, los creyentes, que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Con otras palabras, los no judíos, en el tiempo de Pesaj y Hag HaMatzot, tienen que aprender a celebrar esta fiesta, por supuesto sin cordero asado, sin tener que estar en Jerusalén, no como los judíos, pero sí una celebración muy parecida, que tienen una copa de bendición, que es la tercera copa de la noche, y tienen pan sin levadura, y ese pan es un símbolo del cuerpo del Mesías. Dice, todos participamos de aquel mismo pan. Eso es lo que se hace en la mesa del Seder de Pesaj, cuando todos los que están en la mesa toman el matzá, el pan sin levadura. Entonces, vemos aquí como los no judíos están instruidos en Corinto a celebrar esta fiesta y tener parte de esta realidad que se hizo realidad en Yeshua, en su muerte y resurrección. La pregunta luego surge, ¿cuánto de lo que hacen los judíos pueden hacer los no judíos en cuanto al Seder de Pesaj? Yo quizás podría decir como base principal. El no judío no puede decir nuestros padres estuvieron en Egipto, y toda esta parte de la salida física de Egipto no es un recuerdo de su pueblo, porque no pertenece de esa forma al pueblo de Israel, que puede decir que nuestros padres salieron de Egipto. Entonces, esa parte hay que revisarla, no hacer lo mismo que los judíos. Pero sí se puede recordar lo que hicieron los hijos de Israel en Egipto. Se puede recordar la salida del pueblo de Dios de Egipto, sin decir que yo salí de Egipto. Pero sí se puede aplicar la salida de Egipto de forma, digamos, espiritual, porque hay un Egipto espiritual, la esclavitud del pecado, de la cual hemos sido liberados en el Mesías. Esa parte sí se puede aplicar en esa mesa de Pesaj. Podemos recordar la muerte de Yeshua, que es el cordero espiritual, digamos, de Hashem. Por medio de la sangre de él, nosotros hemos sido liberados de la muerte segunda que va a venir. Hemos sido liberados de la influencia del pecado, que ya no somos esclavos del pecado. Hemos sido liberados de la influencia del mundo, del sistema mundial, como representado por el reino de Egipto. Hemos sido librados de la influencia del faraón espiritual, que es el maligno, el Satán, el adversario, y muchas otras cosas que se pueden recordar aquella noche. Entonces yo animo a los que quieren celebrar Pesaj y Hag HaMatzot entre los no judíos, que hagan un recuerdo de lo que hicieron los hijos de Israel
y un recuerdo de lo que hizo Yeshua por ellos mismos. Y que tomen elementos del Seder de Pesach judío, sin hacerlo exactamente igual. Pero muchas de las cosas que tienen los judíos en el Seder los pueden tener también los Bnei Noach redimidos de las naciones. Ahora dejo lugar para preguntas. Estefan, Sí. buenas. Entonces, en cuanto a los elementos que se ponen en el Seder de Pesach de la hierba amarga y todo lo demás, ¿esto se puede poner a modo de recordatorio Sí. o debemos abstenernos de esas cosas? Yo lo veo muy bien que se haga como recordatorio, pero no decir como nuestros padres, sino esto lo ponemos y lo comemos como recordar lo que hicieron los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y eso es perfectamente bien. Así enseñamos también a nuestros hijos a recordar estas cosas. Y de esa forma uno se O identifica sea también que, con el pueblo de Israel. Sin decir que nuestros padres salieron, porque no es cierto. Pero sí que podemos recordar lo que hizo. Y luego también decir que nosotros fuimos esclavos de una forma diferente. Y el Eterno nos ha liberado de esa esclavitud. Y eso lo podemos contar a nuestros hijos. o sea que podemos recordar, celebrar Pesach recordando la salida de los hijos de Israel como proyección hacia a nuestra vida en el plano espiritual, Muy bien. que también nos ha sacado del Egipto, del Egipto espiritual, del pecado y de la esclavitud. Sí. Y entonces utilizamos esos elementos como simbología, pero Muy, no lo hacemos como si fuera algo de nuestro muy bien. Absolutamente. antepasado. Estoy de acuerdo totalmente con eso. Y hay una riqueza grandísima Muy en el Seder de Pesach que beneficia también la vida espiritual del no judío, porque puede sacar enseñanza de ella, y especialmente enfocada hacia Yeshua, a su sacrificio. También deberemos recordar lo que dijo Yeshua sobre estas cosas. Cuando Yeshua dice, haced esto en memoria de mí, por supuesto lo dice a sus discípulos, que eran judíos, que celebraban Pesach 40 años después de su muerte. Ellos celebraban Pesach en Jerusalén, sacrificaban cordero en el templo, comían el Pesach en sus casas en Jerusalén. Los discípulos de Yeshua seguían sacrificando Pesach año tras año después de su muerte. Y él decía, todas las veces que hagáis esto, haced esto en memoria de mí. Y ellos también incluyeron en su celebración de Pesach la memoria de Yeshua, de su muerte y resurrección, y su liberación de la muerte definitiva, digamos. Y Yeshua dijo, haced esto en memoria de mí, a sus discípulos. Pero yo diría, Yeshua cuando dice esto a sus discípulos, no solamente lo limita a los discípulos judíos. Estoy seguro que él está incluyendo también a los no judíos en ese mandamiento de recordarle tomando el pan sin levadura y el vino, que es un recuerdo de su sangre. Lamentablemente el mundo cristiano lo ha sacado del contexto de Pesach y ha creado una misa muy diferente, una celebración muy diferente a la original, digamos. Y los no judíos deben poner esta celebración dentro de su contexto, sin desconectarse del pueblo de Israel. Por eso no estoy de acuerdo que se celebre lo que se llama la Santa Cena fuera de Pesach. Es una vez al año. Y se debe hacer en relación con la salida de los hijos de Israel de Egipto.
como tú dijiste bien ahora antes, Elías, recordamos nosotros también la salida de Egipto de los hijos de Israel. Y en ese contexto recibimos la bendición de la muerte del Mesías, que también nos ha librado a los no judíos de todos los efectos de esa esclavitud que teníamos. Pero nunca desconectarlo de la raíz con el pueblo físico de Israel. Luego surgen preguntas. ¿Los que no están circuncidados de su corazón pueden participar con los otros del Seder de Pesaj? Yo diría que no. Conforme a la misma ley que vimos en Éxodo, que ningún incircunciso puede comer del Pesaj físico, pues no permitamos que los no creyentes participen en esa celebración que hacemos la noche del 15, es la misma noche que los judíos celebran Pesaj. No debemos incluir a los no creyentes en esa celebración. Y dice Caleb, debe ser el mismo día 14 o 15, según dice algunos para los Ben Abraham. El mismo día 14 o 15. El 14 es el día de sacrificar el cordero en el templo en Jerusalén, a las 3 de la tarde, más o menos. Cuando luego caiga el sol, es la cena de Pesaj, que es ya el 15. Esa es la noche en que se debe comer, hacer el Seder de Pesaj. Sí, Elías, adelante. Entonces quería decirte, o sea, que entonces lo que quieres decir es que hablando de los no judíos, de los que aún en los no judíos que no han tenido ese nacimiento espiritual, no deben participar del Pesaj que celebramos los no judíos en conmemoración de los eventos del pueblo de Israel, que para nosotros, bueno, pues sirve de recordatorio. Estos no deben celebrar ese tipo de, digamos así, Pesaj, ese Pesaj que nosotros celebramos, los que no han nacido de nuevo. Así es. Y si son hijos nuestros, y si son hijos, nuestros hijos. Yo no creo que deben tomar el pan y el vino. Porque en el caso de que, entonces hay que explicarles primero. El que toma este pan y beba de esta copa está diciendo con otras palabras, yo acepto el sacrificio de Yeshua que me libera de la muerte, que me libera de la esclavitud del pecado. Pero si no ha nacido de nuevo, digamos, si no acepta el sacrificio de Yeshua y toma el pan y el vino, está diciendo una cosa con sus hechos y creyendo una cosa diferente en su corazón, y eso va a traer juicio sobre él. Y no debemos poner sobre nuestros hijos, en este caso, que no creen, esta situación que va a ser perjudicial para ella. Perjudicial, sí. Yo sé que es delicado, porque queremos tener nuestros queridos con nosotros, pero debemos informarles bien que esto es para los que creen, estos los que son parte del Mesías, y el que no quiere ser parte del Mesías no puede comer esta celebración. Ahora, si quieres ser parte del Mesías, entra tú primero y podrás comer con nosotros. Claro, entonces lo que estás diciendo que aquella persona, si se le explica lo que es el nuevo nacimiento y de lo que está tomando parte, significa que ya hace un pacto, un compromiso en el cual, si ha entendido, su manera de vivir y su manera de pensar ya tiene que ser conforme a la Escritura, conforme a la enseñanza del Mesías y de Pablo para los no gentiles. Sí. Tiene que ir adaptando su vida
a ese nuevo enfoque. Sí, Si no lo está haciendo, es lo que dice Corintios, que se trae maldición para su sí, juicio sobre sí. Sí, vida, o sea, porque está como jugando, vamos, correcto. que no está, no es correcto lo que lo haga entonces. No, no lo veo Entonces, la correcto. forma correcta de celebrar pesas para el no judío, para nosotros, ¿cómo se haría entonces? Para los creyentes nada más. Eliminaríamos elementos, sí, así. Pero, por ejemplo, el tema aquello de la cabeza de pescado y de la silla de Elías y de 5 copas, nosotros también haríamos esas cosas, La cabeza o de eso pescado no es para solamente es Pesaj, para ellos. es para la Rosh Hashanah. Ah, Rosa, es verdad. Claro. Pero puedes tener la silla de Elías, no hay problema, porque estamos esperando también al profeta Elías, que va anunciando la venida del Mesías. No veo ningún problema con eso. Sí, claro, es que claro, en el Sidur se recuerdan los pasos, como lo hemos celebrado hasta ahora, pues se recuerda que hay una silla para Elías, para que lo haga. Ujú. Acuérdate que es una cena de O recuerdo. sea, que se puede hacer que perder de vista el recuerdo del pueblo de Israel y no apropiándonos como si fuera algo nuestro, que no digo que no sea, pero que no debemos apropiarnos de una identidad que nos corresponde y Correcto. saber encajarlo correctamente en nuestra identidad. Sí, muy bien. Y de esa manera beneficiarnos de todas las bendiciones sin usurpar, pero realmente tomando nuestro papel. Eso es lo que quieras decir, ¿no? Perfecto. Lo has dicho mejor que yo. Entonces sí, entonces ya sí lo hemos entendido. Perfecto, bueno que sí. Y Por aquí mi parte tenemos no hay más la cena preguntas. del Mesías en la carta de Pablo, 1 Corintios 11. Porque es necesario, versículo 20. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor. Esto se refiere aquí según entiendo, está hablando solamente de Pesaj. Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Que no tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la congregación de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Y uno que conoce un poquito el simbolismo judío no tiene ningún problema con esto. No cree que el pan se convierte en cuerpo. Es simbolismo, es recuerdo, es comer el pan y acordarse de lo que pasó en Egipto. Y en este caso Yeshua introduce su cuerpo, que es lo que proyecta la sombra de la celebración de Pesaj judía. Y esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Y Pablo lo enseñó a los no judíos. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado. Aquí no se refiere a la cena del pan, sino la cena de Pesaj, del Cordero. La copa que viene después de la cena es la tercera copa, que es la copa de bendición. La copa de la redención también se llama. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es la tercera copa en el Seder judío. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Y luego dice Pablo a los de Corinto, porque todas las veces que comáis este pan, el pan sin levadura en Pesaj, y bebáis esta copa, la tercera copa de la celebración judía, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Recuerdo de lo que pasó y también una proclamación para lo que va a venir. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Murieron antes de tiempo. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperados los unos a otros, y si alguno tiene hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Bien, está claro que esta celebración no es solo para judíos, sino en el Mesías hay una celebración de Pesaj para no judíos también. Una persona de una, por ejemplo, de otra, que estamos dando ahora la raíz hebrea, pero si ha nacido de nuevo y ha aceptado a Yeshua como su Salvador, ¿sí puede celebrar Pesaj de esta manera? No escuché toda la pregunta, pero creo que dijiste que cualquier persona que no esté de nuestro grupo o algo así dijiste, no sé. Sí, que no entienda bien la raíz hebrea, pero Ya. que haya nacido de nuevo Ya. y haya aceptado a Yeshua como su Señor y Salvador, puede y quiera participar, puede hacerlo. Sí, yo diría, Sí, el sí, que, sabemos que el esta que se ha persona circuncidado en tiene- el corazón, que es una experiencia real del nuevo nacimiento, Sí, la persona que ha nacido de nuevo sabe que ha nacido de nuevo. El que ha sido circuncidado de su corazón de esta manera, puede comer del cordero espiritual y entonces participar de esta mesa. Y al tomar el pan y beber del vino, conecta con lo espiritual. Y todos los que son del Mesías Yeshua están bienvenidos a celebrar. Aunque no entiendan. Yo no entiendo todo. Tú tampoco lo haces, Elías. Quizás más que yo. Pero nosotros no entendemos todo. Pero sí entendemos que somos de Yeshua, somos del Mesías, y somos un cuerpo unos con otros, y queremos celebrar esto juntos. Y ahí hay una gran bendición. eso ya Aquí, nos ha dado las lecciones anteriores acerca de la congregación del Mesías y el cuerpo del Mesías. sí, Así correcto. Todos los que son del Mesías son muy nuestros bien, muy hermanos. aclarado, aclarado. Tenemos una pregunta. Amén. Quisiera preguntar sobre el vino y el pan del Shabbat, que en la Didache se dice que uno celebra o hace memoria de la sangre del Mesías y de su cuerpo. No tengo el texto de Didache ahora mismo presente del todo en mi mente, pero sí sé que se menciona el pan y el vino. Ahora, lo que se hace en Shabbat no es Pesaj, ni es recuerdo de la salida de Egipto, ni es el recuerdo del sacrificio de Yeshua. Lo que se hace en Shabbat es compartir el pan y el vino, primero el vino y después el pan. El vino santifica el Shabbat. La copa de vino que se bendice, que bendices a Hashem por la copa, y todo el mundo bebe un poco de vino, es el momento de iniciar la fiesta de cena, la cena del Shabbat. Kiddush se llama eso, significa santificación, es la santificación del momento. Y no es una participación en la sangre de Yeshua. En Shabbat no es eso. Y el pan que se come luego, después del Kiddush, es pan con levadura. Con otras palabras, es pan que no es el pan de Pesaj, que es sin levadura, que habla del cuerpo de Yeshua que no tenía pecado. El pan que se come en Shabbat no está conectado con el cuerpo de Yeshua. Es una bendición a Hashem por el pan y es el inicio también de la cena, de comer juntos en Shabbat, como una cena festiva delante de Hashem y con la familia. Entonces, desconectemos lo que es el vino y el pan en Shabbat de lo que es el pan y vino de Pesaj. Acuérdate que son dos cosas diferentes. En Shabbat se empieza con el vino y después el pan. En Pesaj se empieza
con una copa de vino que es también Kiddush. Luego hay otra copa de vino que es parte de la historia de la Haggadah de Pesach, de contar la salida de Egipto. Luego se come el cordero, en el caso de que sea una familia judía, o una cena festiva sin cordero, sin carne asada. Después de la cena, perdón, olvidé del pan. El pan viene antes de la tercera copa, digamos, podemos decirlo así. El pan sin levadura en el Seder de Pesach antecede la tercera copa de la redención. Entonces, en Shabbat es vino y pan. En Pesach es pan y vino. Es diferente, no es lo mismo. Y es pan sin levadura. Ahora, en Didache no sé exactamente cómo lo escribe ahí. Y personalmente tengo mis interrogantes en cuanto a Didache. Creo que se ha introducido ahí elementos un poco ajenos. Y ya veo un inicio de una separación del pueblo judío. No lo veo claro del todo eso. Como si se celebrara todos, muchas veces al año, la memoria de la muerte y resurrección de Yeshua a través de pan y vino. No lo veo claro. No veo que eso sea según las escrituras de los apóstoles. Didache es lo que llaman la enseñanza de los apóstoles, que es un escrito muy antiguo del siglo II, al principio del siglo II. Se dice que fue escrito. Y es, digamos, un resumen de lo que se dice que enseñaron los apóstoles. Y en ese escrito se menciona también el pan y el vino. Y dice aquí Carlos, muchas gracias por la explicación tan clara. Yo también he visto esto en la Didache como que se está haciendo católico eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es casi el inicio de una religión diferente en ese escrito. Aquí tengo el Didache en Wikipedia. En griego Didache, no sé si está bien dicho, es el nombre más conocido de una obra de la literatura cristiana primitiva llamada, en su título corto, Enseñanza de los 12 Apóstoles, y en su título largo, Enseñanza del Señor y a las naciones por medio de los 12 Apóstoles, lo cual ya ahí es diferente. Mira, el Señor no enseñó a las naciones por medio de los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles no fueron enviados a las naciones, sino a los hijos de Israel. Pablo fue enviado a las naciones, pero no los 12 apóstoles. Ya eso ya me pone alerta de empezar a dudar de este escrito, que pudo ser compuesto en la segunda mitad del siglo I. ¿Y acaso antes de la destrucción del templo? ¿Acaso antes de la destrucción del templo 70 por uno o varios autores, los didasquistas, a partir de materiales literarios judíos y cristianos preexistentes? Segunda mitad del siglo I, es muy, muy temprano. Yo creo que fue más tarde, pero bueno. Didache, desde que fuera encontrada en 1873 y publicada en 1873, la Didache ha sido una fuente inagotable de estudios y asimismo objeto de numerosas controversias. La principal de ellas atañe al tiempo de su composición. Muy bien. De ser cierta la datación más temprana que se ha propuesto, la Didache podría ser la regla u ordenanza religiosa utilizada por algunas comunidades cristianas, más bien judeocristianas,
unas pocas décadas después de la muerte de Jesús de Nazaret. Según esta interpretación, la Didaché proveería el retrato de unos cristianos primitivos acerca de su liturgia y su eclesiología. Ya todo esto suena cristiano. Hay que tener en cuenta que los primeros creyentes eran judíos. Y me suena raro todo esto. Y que vivieron un tiempo de transición donde la forma de judeocristianismo que ellos profesaban fue desplazada por el cristianismo gentil o pagano cristianismo iniciado en Antioquía. Si por el contrario esa datación se retrasase 1 o 2 siglos, como también se ha propuesto, la Didaché no sería más que un fraude tardío, urdido con fines particularistas, para dar una imagen tendenciosa de la Iglesia primitiva. De cualquier modo, la posibilidad de que sea más antigua que algunos libros del Nuevo Testamento ha hecho de ella una piedra miliar para comprender la evolución literaria y teológica del cristianismo de la primera centuria. Las cuestiones que suscita la Didaché son varias. Además de su datación, se ha estudiado su relación con otros escritos cristianos como el Evangelio de Mateo y la Epístola de Bernabé, también con oraciones judías como el Kiddush, la Amidá o el Manual de Disciplina de la Comunidad de Senia de Qumran. El interés que despierta no es solo literario, sino también litúrgico, pues la Didaché contiene las primeras instrucciones conocidas para la celebración del bautismo y la Eucaristía, cristianos. Aquí es donde pongo mis interrogantes. Así como una de las 3 redacciones originales que han previvido de la oración del Padre Nuestro. Si se consideran las diversas traducciones de la obra, la dispersión geográfica de los fragmentos encontrados y la lista de obras posteriores que dependen de ella, la Didaché debió ser muy conocida en los primeros siglos. Al igual que otras obras de la literatura cristiana, estuvo tiempo rodando en el canon bíblico antes de ser finalmente descartada. Actualmente se la incluye dentro del heterogéneo grupo de escritos de los llamados padres apostólicos, de los cuales puede ser el escrito más antiguo y sin lugar a dudas el más importante. Y uno que quiere leer puede seguir leyendo. Vamos a parar ahí.